Televidentes de Colombia y el exterior, cordiales saludos, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro invitado en esta ocasión es el senador Ariel Fernando de Ávila Martínez, hombre de San Bernardo en el departamento de Cundinamarca y quizá uno de los colombianos que más ha estudiado el conflicto armado en el país. Senador, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. José Alfredo, muy amable por su invitación y un placer estar con usted. 40 años de vértigo, de vida, de mucha actividad. 40 años tengo exactamente. Mi vida profesional ha estado dividida como en dos pedazos, ¿no? Una primera, fui investigador de una famosa corporación Nuevo Arcoíris que descubrió la parapolítica, después Fundación Paz y Reconciliación. Luego, además, en ese mismo momento, profesor universitario y columnista. Llegué a ser columnista del diario El País. Me tocaba publicar al lado de Vargas Llosa los domingos y lunes en el diario El País de España. Y ya en 2021 tomé la decisión de lanzarme al Senado y gracias a Dios y a todo el pueblo colombiano saqué más de 100.000 votos. ¿Cuándo y por qué decide tomar esa ruta de realizar investigaciones de temas candentes del país, entre ellos la parapolítica? Realmente fue un asunto de coincidencias, José Alfredo. Yo nací en un pueblo que se llama San Bernardo, Cundinamarca. Un narcotraficante de esa zona nos quitó casi todo, ya murió por COVID, se llamaba Ricardo Pedraza, y mi familia salió desplazada aquí a Bogotá. Semidesplazada, porque en la vida real también teníamos planes de venirnos y todo. Y yo llegué a vivir en un barrio estrato 1, en un barrio que hace muchos años, ahora es un gran barrio, había sido un relleno sanitario, el CLAR Roma. Milagrosamente pasé a la Universidad Nacional, yo no tenía que comer, yo pagaba 60.000 pesos de semestre y no tenía cómo pagarlos. Una tía mía, Lindelia, la mayor que queda por parte de papá, era la que me ayudaba a pagar el semestre. Como yo tenía que aguantar hambre en la universidad, un profesor, Francisco Puyo, me nombró monitor, porque además era buen estudiante y yo con eso ganaba 232.000 pesos, no se me olvida, pagaba mis fotocopias y tenía para almorzar en la universidad. Y producto de eso rápidamente intenté conseguir trabajo y me fascinaban los temas de seguridad y conflicto y entonces la Corporación Nuevo Arcoíris abrió una convocatoria y pasé. Y ahí fue cuando comencé a trabajar con la hoy exalcaldesa Claudia López, con el señor León Valencia, con Mauricio Romero, y fue más por pura casualidad de buscarse uno la vida. ¿Qué pensaba de eso don Fernando, su señor padre, y el resto de familia? Pues ellos no querían, digamos, ellos, y aún todavía lo ven a uno, mi papá y mi mamá lloran, pues, digamos, eso no por los temas de seguridad. Ellos no querían, pero en la vida real, la vida te va poniendo una serie de personas que te van jalando. Mira, acabó de morir Rodrigo Pardo, que fue periodista y editor de Semana. Ese señor fue el que me dio a mí una vez que me conoció, y en una charla me dijo, sea columnista de Semana. Y ese señor fue el que me abrió las puertas, así como León Valencia en su momento me dio la oportunidad de dirigir una investigación. O sea, uno se encuentra que en la vida hay gente que a uno le da las oportunidades. Y mi familia pues no estuvo de acuerdo, pero pues uno también se va haciendo su camino. No debe ser fácil el panorama para su hermano gemelo, teniendo en cuenta que cualquier lugar donde va pueden pensar que se trata de Ariel Fernando. ¿Cómo ha sido la vida de él? Esa es la mayor preocupación familiar. Yo tengo un único hermano gemelo, él es ingeniero de sistemas, no tiene nada que ver pues con mi mundo ni nada. Después de un intento de atentado en 2015, el último, a él le alcanzaron a colocar seguridad, él ahorita no tiene seguridad, pues está bien, pero ese sí es el gran dolor de cabeza de la familia, y no solo mío, pues porque lo pueden confundir literalmente, pues digamos, si a uno le pasa algo, pues uno sabe en qué está metido, pero que alguien inocente no esté, es uno de los temas, pero digamos, ya hemos aprendido a convivir con eso, son muchos años desde que comencé esta vida. Tiene 40 años, pero hace 15 sufrió el primero de los 3 atentados. ¿Qué siente uno cuando le dicen, si sigues con esa investigación te vamos a matar? Nosotros, a ver, para hacer la historia, y qué pena que si me demoro unos segundos en esto, la investigación de la parapolítica se abrió en 2007. Yo acababa de entrar a trabajar en la Corporación Nuevo Arcoíris, días antes de que yo entrara a trabajar se destapó ese escándalo. Y luego de ahí se suscitaron amenazas, problemas con el gobierno entonces Uribe, eso fue muy difícil. Entonces
La jefa mía, que se llamaba Laura Bonilla, la mandó a matar alias Don Berna. A ella le tocó irse para España. Entonces yo asumí como el cargo de ella. Luego Claudia López, por una amenaza y también se había ganado una beca de doctorado, se fue a Chicago y entonces yo ya quedé siendo el segundo. Y en 2009, en la transición de que Claudia, porque Claudia se terminó de ir como en 2011, ella ya estaba viajando, a mí me tocó coordinar una parte de una investigación final de la parapolítica en los Llanos Orientales. Y ahí es donde se produce un primer intento de asesinarme. En ese momento, siendo el gobierno Uribe, tengo que reconocerlo, a mí me pusieron seguridad. Estaba un señor Rafael Bustamante, no había UNP, era una Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y luego lo más duro sí lo viví en 2015, que fue el último intento, donde tengo que decir también que siendo director de la UNP, Andrés Villamizar, él nos salvó la vida a varios, Gonzalo Guillén, a mí, y la Embajada de los Estados Unidos, que había financiado la investigación nuestra, me sacó del país. Yo estuve viviendo varias veces. En 2009 me fui a vivir a Italia, ahí duré en Trento, duré unos meses. Después después me fui a vivir a Estados Unidos y la última en Estados Unidos, en Washington. Ese 2015, ¿cómo le dicen? ¿Quién le avisa? ¿Cómo se da ese entorno? Hay mire, primero eso, ¿cómo digo yo esto que no suene como mal? Eso es como, uno queda como en un shock y como que tú no sabes ni qué hacer. Básicamente nos llaman a nosotros, nos llaman de la UNP y nos llaman a León Valencia, a Gonzalo Guillén y a mí. Gonzalo Guillén ya tenía una información que le había pasado en la fiscalía de ese entonces sobre un señor alias Marrano, que venía del departamento del Atlántico. Ese señor había llegado, estaba planeando un atentado contra nosotros y entonces la UNP nos avisa y dice, en cuestión de horas les van a hacer el siguiente atentado. Había una motobomba, después los mensajes eran una cosa aterradora porque era más o menos, si el paquete no se puede entregar, o sea, si uno queda vivo, entonces le mandan unas naranjas para el jugo. Entonces, naranjas eran granadas, digamos, es más o menos lo que uno entiende. Y ahí yo salgo del país. Uno que queda en shock, uno no sabe ni qué decir, uno no sabe, sáqueme, me quedo, me voy, o sea, yo quedé como en silencio. Fue León, que es como ya tiene más experticia en eso, León Valencia, quien dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. León dijo, yo me voy para Europa. Yo le dije, yo sí me voy para Estados Unidos unos meses, después volvemos. Y ese fue más o menos el transcurso. Cuando se presenta, senador Ariel Ávila, esa circunstancia, no piensa uno, bueno, me detengo, no sigo en esta película, que se quede esa investigación es mocha. Ahí pasan dos cosas. Primero, el día que uno deje la investigación y se salga es cuando más le dan, es decir, tú ya no te puedes salir. Entonces, como que tienes que hacerlo. Pero lo segundo, y es como uno de los temas más duros, es que también, si bien tienes eso, al otro lado tienes un montón de gente que te apoya, un montón de gente que le dice siga luchando por el país, etc. Y eso anima bastante, pero es muy difícil, es muy difícil, sobre todo familiarmente, es decir, lo que la gente no... Eso se vuelve una tragedia familiar, porque entonces tú no puedes salir a un centro comercial, tú no puedes salir de noche ni a tomarte un café, piensas en la familia, piensas en tu hermano gemelo, o sea, todo se vuelve una gran tragedia familiar, digamos, lo que la gente no dimensiona en esto. ¿Por qué cree que le tenían tantas ganas? Eso es... Yo lo que siento en esto es que se mezclaron dos grandes cosas, sin lugar a dudas. Uno, nosotros nos habíamos echado un montón de enemigos, mandando un montón de gente a la cárcel. En este caso yo hice un famoso libro que se llamó La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Se destapó el escándalo de Kiko Gómez, de Marcos Figueroa. Y sistemáticamente durante 3 o 4 años, pues nosotros nos dedicamos a denunciar eso hasta que al señor lo mandan para la cárcel. Entonces era obvio pues que son como enemigos que uno se gradúa, que no los gradúan de uno. Y lo segundo es que al final también mucha gente nos llevaba información a nosotros.
de casos de corrupción, mire esto, mire lo otro, y a veces exageraba, decía, es que ellos tienen un escándalo que uno ni tenía, pero entre ellos se hacen. Entonces al final nosotros vivíamos como en un búnker, la fundación era un búnker, pues uno ni salía, y fue como una cosa así, porque en ese momento se estaban destapando muchos casos de corrupción. ¿Esas investigaciones surgen de manera espontánea? ¿Por qué se adelanta una investigación de ese tipo? ¿Cuál es el objetivo? La verdad es que las investigaciones, ¿cómo se adelantan? Las investigaciones se adelantan porque hay una fuente. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Yo estaba haciendo un libro sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros sabíamos que esa frontera se la estaba tomando el crimen, por ejemplo, en este caso de Kiko Gómez. Yo voy un día a Maicao y se me acercan dos personas, te hemos visto en televisión, eres de Semana, no sé qué, te traemos una información, tome. Y entonces uno comienza a escarbar, ¿no? Es como quien tiene una pita y te da a ti la pita y tú comienzas a jalar la pita. Y te encuentras, y te encuentras, y te encuentras, y cuando tú te encuentras una gran cosa, y eso fue lo que terminó pasando. Así es que se adelantan. Entonces yo fui a hacer una investigación por conflicto armado y seguridad y terminamos fue destapando una vaina de corrupción impresionante. Porque la gente podría decir, Gonzalo Guillén está en el exterior, el otro, pero el que está en el epicentro del terror se expone mucho más, senador. Claro, en ese momento Gonzalo Guillén, que él tenía visa americana, él podía salir más rápidamente. Yo no tenía visa americana, fue más difícil, pero igual salí muy rápido. Pero es muy complicado. Yo lo que le digo a la gente, y aprovecho para hacer un comentario, cuando a Uribe lo han criticado siendo un contradictor mío tan duro, yo le he criticado por todo, menos por su cantidad de escoltas. Cuando critican a la familia de alguien por la cantidad de escoltas, con el tema de seguridad no se juega. Eso es una vaina muy dura. Entonces, eso para decirle a la gente, hay gente en este país que requiere seguridad, hay gente en este país, o sea, a mí me dicen, Ariel, pero es que a tal persona le pagan la gasolina del carro, que se la paguen, y si pueden que le paguen el doble de la gasolina, porque en esto de la seguridad, aquí no hay forma de equivocarse, aquí si te dan, no hay retorno. Esta es la primera parte de un programa interesantísimo con el doctor Ariel Ávila, senador de Colombia. Regresamos en unos instantes después de estos mensajes institucionales. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República, una apasionante entrevista con el senador Ariel Ávila. Senador, ¿quiénes son sus enemigos? Yo creo que uno en esto eso es como lo dijo una vez el expresidente López, eso uno va graduando enemigos en la vida. Ha habido una confrontación muy dura con algunas casas políticas de tradición conocidas y en las regiones hemos tenido. También hemos denunciado mucho narcotraficante y de la criminalidad, y eso también es una cantidad de enemigos. Y hubo una cosa, José Alfredo, a veces es tanta, un pedazo para en 2011, 2012, que también vivimos una situación de seguridad muy dura, y uno ni sabe quién es el que le puede dar a uno. Digamos, eso es una cosa de la cantidad de cosas que uno denuncia. Entonces hay mucha gente. Pero también hay gente que lo quiere a uno, digamos, un tipo como yo, sin plata, sin recorrido, sin un solo concejal, sin un solo alcalde, que haya sacado más de 100.000 votos acá en Colombia, pues eso pues es rarísimo. Digamos que hay unas clases politiqueras y hay unos carteles de la droga que son enemigos. La guerrilla, ¿cómo lo trata? Claro, es igual. Hoy, por ejemplo, yo he sido muy crítico del proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor Central y eso causa molestia. El Clan del Golfo, pues además en Twitter lo hacen, hablan de mí, etcétera, que porque yo digo que no hay que negociar políticamente con ellos. Entonces eso, digamos, eso uno en la vida real no sabe a veces la cantidad de enemigos, porque hay unos enemigos como públicos que son contradictores, pero luego por debajo tú encuentras un mundo. Senador, horrible. ¿alguna persona se ha alejado de usted por el riesgo que implica eso? ¿Sí? Mucha gente se aleja de uno por el riesgo, claro. Muchísima gente no dice no voy a compartir con usted o no voy a tomarme un café. Muchísima gente. Ha hablado de parte de la historia, entremos en el presente, tiene que ver con las disidencias de las FARC y los diálogos del ELN. Hay un comunicado donde se congela. ¿Qué cree usted que está pasando con este proyecto de paz total del presidente Petro? Mire, la paz total tiene dos caras.
Hay una cara que son las negociaciones de paz, donde está Estado Mayor Central, autodenominado ELN y Segunda Marquetalia. Y luego está lo que llamamos sometimiento a la justicia. Entonces vamos al primero. En el caso del Estado Mayor Central, yo soy muy crítico de eso, porque a mí no me gustó que el gobierno les hubiera dado un reconocimiento político a ellos. Es decir, con ellos, porque por una cosa sencilla, nosotros ya negociamos con las FARC. Entonces, ¿para qué darle reconocimiento político a unos disidentes? El Estado aún así se lo dio, y ese proceso de paz es fácil de hacer en términos jurídicos, en la arquitectura, pero está muy inmaduro, no hay un cronograma claro, no hay una agenda clara, y ves todo el desastre que está pasando. En el caso de la Segunda Marquetalia, pues está arrancando y estamos a 2 años de que termine este gobierno, poco más de 2 años, y yo no creo que alcancen los tiempos. Senador, y en el caso del ELN, sí, termino con esto, es un proceso que sí tiene cronograma, sí tiene agenda, tiene un horizonte, pero va muy lento. ¿Y qué pasó con la actual crisis, la que se dio en las últimas horas? Pues que hay una estructura del ELN, se llama el Frente Comuneros del Sur, en el departamento de Nariño, que tiene una serie de dudas del proceso de paz y quiere arrancar un proceso, al parecer, de acercamiento propio. Y el ELN dice, si el Estado hace eso, nosotros congelamos todo. Entonces es una crisis que se va a resolver fácilmente. Pero yo sí digo esto taxativamente, si de aquí a diciembre no está el 70% de esa negociación, esto no se va a firmar. Va a ser un fracaso, porque ya sabemos que hacer coincidir calendario de paz con calendario electoral sale muy mal. Doctor, ayer decía el senador Iván Cepeda que había avance después del 6º ciclo de diálogos y después se produce el comunicado. La información que le llega al ciudadano del común lo deja como enredado. ¿Qué está pensando la gente del Comando Central del ELN? ¿Por qué se hace tan difícil que este acuerdo de paz vaya rápido? Mire, esa es muy distinto lo que usted acaba de decirlo la pregunta. Yo lo que siento es, voy a decir unas 4 cosas muy rápidas para que no me malinterpreten, vean lo completo las 4 cosas. Mire, 1, las crisis son normales en los procesos, es decir, esta crisis la vamos a superar, yo no veo un rompimiento ni nada, son normales, esta es como la 3ª crisis que hay y en 2 semanas la vamos a superar. Y es relativamente esperable que eso se dé en un proceso de paz. Segundo, yo creo que esta vez el ELN ya está sintiendo que ahora sí la realidad lo jala a la paz y tienen miedo. Por eso dudan y paran en que si hablan con los comuneros del sur entonces mal, que si no sé qué. Son miedos que ellos tienen porque ellos solo conocen de guerra. El señor Gavino entró a los 9 años al ELN, de sus 70, pues entonces lleva toda su vida en la guerra. Entonces a él no le asusta la guerra, le asusta la paz. Entonces es normal. Lo tercero, yo creo que el problema con el proceso del ELN es eso que llaman la participación de la sociedad civil. Que eso suena muy bonito, chévere, bacano, pero vaya, ¿qué significa eso? O sea, eso aterriza esa vaina, esos son constituyentes territoriales, son planes de desarrollo locales, o sea, ¿qué es eso? Y yo creo que es ahí donde muchos tenemos la duda. Y lo cuarto, hermano, pues yo, José Alfredo, yo creo que estamos en una vaina muy polarizada, entonces todo el mundo opina y obviamente la gente entonces dice, esto no va para ningún lado, esto no va, y entonces hoy pueden que hagan un robo aquí, un restaurante en Bogotá, eso no tiene nada que ver con el ELN, pero la gente junta todo. Es decir, son como muchas flyers por todo lado. Doctor Ávila, usted acaba de mencionar un tema que tiene que ver con los 70 años de Gavino. Yo sé que psicológicamente usted incluso ha hecho estudios. ¿Se cansa un ciudadano como Gavino o los demás miembros, Pablo Beltrán, de tanto tiempo en la guerra? ¿Se cansa? Ya dice, bueno, ya estamos viejos, dejemos esto o no. Yo voy a decir esto que espero no tirarme en el proceso ni nada, pero que va a ser muy duro, pero yo creo que Gavino, Antonio García, Pablo Beltrán, todos ellos se quieren salir de la guerra, pero no saben cómo y no tienen cómo salirse. Esto es una cosa, los conflictos armados, una vez duran más de 10 años, cogen vida propia. Es como si eso tuviera vida propia. Aquella frase de la hermana de Pablo Escobar cuando le dice a la prensa, ¿ustedes creen que porque mataron a Pablo se va a acabar el narcotráfico? Es eso, los conflictos tienen vida propia y la gente queda atrapada ahí. Entonces yo creo que esta gente del ELN quiere salirse, los mandos altos. Yo creo que los mandos bajos y toda esta gente baja que están hambrientos de plata y demás, esos no quieren la paz, estoy seguro. Los de arriba sí. Entonces hay que ayudarles a que ellos puedan salir.
Hay quienes dicen, ay, ayudarles, ¿por qué? Si han matado gente. Bueno, la otra es seguir en un conflicto armado y que se muera un montón de gente y que maten y que secuestren. Yo soy de los que creo que este dolor se puede abreviar. Usted puede hacer unos procesos para que esto no sea tan doloroso, pero pues si la gente también quiere que esto, pues que nos asesinemos y todo, pues no pasa nada. Doctor Ávila, antes, hace 50 años, los pelados ingresaban a la guerrilla porque no había información. Hoy hay redes sociales, hay televisión, hay radio. ¿Por qué sigue la juventud haciendo parte de las bandas criminales? Lo que pasa es que en muchas regiones del país nosotros tenemos una situación donde no hay un proyecto de vida para muchos jóvenes en los llanos orientales, en el Pacífico. Entonces estos grupos te dan algo de plata, te dan poder, que son las armas, y los jóvenes rápidamente se terminan vinculando en eso. Y no solo en guerrillas, en Clan del Golfo, en chotas y espartanos en Buenaventura, en la oficina o antigua oficina de Envigado en Medellín. Porque la gente se cree que es que alguien nace con un ADN o con un chip de ser malo y bandido. No. La vida real, hay contextos donde tu familia está aguantando hambre, tú vives en el medio de la nada y llega un grupo de personas y te dicen, venga, si te vienes para acá tienes tanto y tienes esto, pues la gente se va. ¿Qué hacer, discúlpeme, frente a la montaña rusa que a veces uno dice, proceso de paz de las FARC y los paramilitares, ahora sí, vamos a vivir en armonía, en tranquilidad, en fraternidad, y después aparece otro conflicto? ¿Qué hacer? Es inevitable. Digamos, Colombia tiene un conflicto armado con economías de guerra. Del ELN van a haber disidencias. Indudablemente hay que intentar que esas disidencias sean pequeñas, que es el 10-12%. Entonces, básicamente, siempre lo que tenemos que hacer es ir avanzando y reduciendo el mundo criminal, reduciendo. Pero eso me acaba de decir, me preocupa, doctor Ávila. Es decir, en el evento que se llegue a feliz término de acuerdo de paz con el ELN, se firma y al año siguiente, no, que aquí está la disidencia del ELN. Si no hay una estrategia de copamiento, no es una negociación, será sometimiento a la justicia, pero la última negociación de paz va a ser la del ELN, no va a haber más. Pero uno a la gente no le puede decir mentiras. Mire, con el proceso de desmovilización paramilitar de Uribe, las disidencias fueron del 22%, con las FARC fueron del 15-16%, con el ELN yo calculo por ahí el 10%, es muy bajo, pero va a haber, en todo el mundo, saquemos a Colombia de la discusión, sí, saquémosla. En Irlanda del Norte hubo disidencias del IRA, en el caso de Kivu Norte y Kivu Sur en la República Democrática del Congo hubo disidencias, es decir, es esperable. Lo que no es esperable es que el Estado no haga nada. Eso es lo que no es esperable. Entonces, ¿qué fue lo que nos falló con las FARC? Que no hubo una estrategia de copamiento territorial, no solo militar, sino política, social, económica. Entonces, aquí lo que uno aspira es que si tú vas a firmar una paz con el ELN, la estrategia de copamiento esté clara para evitar esas disidencias o que si aparecen rápidamente desaparezcan. Okay. ¿Cuánto nos queda, muchachos? Tenga la gentileza. Nos quedan 3 minutos. Bueno, porque voy a hacerle preguntas rápidas sobre nombres de Colombia al senador Ariel Ávila y usted me responde rápidamente. Álvaro Uribe Vélez. Un político decadente. Pablo Escobar Gaviria. Uy, una de las cosas peores, no lo peor, pero sí de lo peorcito que le ha pasado a este país. Gustavo Francisco Petro Urrego. El presidente colombiano. León Valencia. Es mi maestro. Diego Murillo. Don Berna. Yo diría que ese es el gran cerebro paramilitar en Colombia después de Carlos Castaño. Carlos Castaño. Es el arquitecto y se llevó a su tumba muchísima información de cómo políticos y empresarios ayudaron al paramilitarismo. Tiro Fijo. Él fue el creador de las FARC y además, imagínate tú, él fue desmovilizado, guerrillero liberal y después volvió a rearmarse, era una disidencia de las guerrillas liberales. El cura Pérez. El cura Pérez fue el jefe histórico del ELN, murió en el año 98 y Gavino es hijo de ese señor, digamos, no hijo natural, sino es hijo político de eso, de esa época venimos. Congreso de la República. No, yo creo que es un centro de la democracia colombiana, por más que mucha gente lo intente desacreditar. Colombia. No, es un gran país y yo le aseguro una cosa, este país de hoy es mucho mejor que hace 20 años y en 10 años que hablemos será mejor que hoy. Ariel Ávila. No, un senador importante del Partido Verde. Claudia López. No, Claudia López es una gran amiga, compañera, una mujer inteligentísima y con un proyecto político impresionante. Violencia. Algo que yo lucho por acabar por medio de la paz. Paz. Nuestro gran sueño. ¿Cuál es su sueño? Que mi hijo
mis hijos no necesiten escoltas cuando ellos salgan a la calle. Familia. No, es el proyecto que uno más cuida. San Bernardo. Mi pueblo natal, y saqué muchas votaciones. Política. No, la política es la vida de la sociedad colombiana, de todas las sociedades, mejor dicho, no solo colombiana. Hombre, con este senador de la República necesita uno mucho tiempo para hablar sobre la actualidad, sobre el pasado y sobre el presente. Solo le pedimos que siga con ese trabajo y que Dios lo bendiga y lo cuide siempre, porque esas voces son necesarias en el país. A usted, José Alfredo, muchísimas gracias y muy amable por la invitación. Ariel Fernando de Ávila, el orgullo de San Bernardo. ¿Por qué mira tanto por allá, senador? Porque hay mucha gente cruzando. Algo de No. No tiene miedo. No, por eso no, sino no. que es como estamos en debate. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante aquí en Colombia y su Senado. Hasta entonces, permiso.